Sesión número 11 de nuestra clase de taller de lectura y redacción. Esta sesión comprende la segunda parte del trabajo de opinión. La segunda parte corresponde a la estructura y queremos advertir que no podemos nosotros pasarnos directamente a la estructura si antes no realizamos la fase del diseño. Por eso, una vez establecido el diseño, viene a conformarse los elementos que vienen a dar consistencia al trabajo de opinión. Y esos elementos son tres: la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Qué características tiene la introducción? ¿Por qué el desarrollo tiene ese planteamiento? ¿Y cómo cierran los trabajos de opinión? Desde el punto de vista estructural, este es el orden en el cual el trabajo de opinión se va a presentar. Sin embargo, a nivel de la redacción, primero tenemos que redactar el desarrollo. El desarrollo es la fase propiamente dicha de la argumentación. ¿Cómo se integra? Con la redacción de cada uno de los puntos del desglosamiento. Por eso hacía yo hincapié en que no podemos pasar directamente del tema a la estructura. Debemos forzosamente tener lo que es la primera fase del diseño. Entonces, el desarrollo, desde el punto de vista metodológico, es lo primero que se redacta. ¿Y cómo se va a integrar? Con la redacción de cada uno de los puntos que comprenden el desglosamiento. Ustedes recordarán, por ejemplo, que uno de los temas que se manejaron para explicar lo que es el trabajo de opinión fueron los accidentes de trabajo. Establecíamos como tesis: los accidentes de trabajo son producidos por la deficiente preparación de los obreros y sobre todo por el cansancio físico. Ese era el planteamiento de la tesis. Luego venía el desglosamiento. ¿Qué son los accidentes de trabajo? 2. La capacitación deficiente y el cansancio físico, causas de los accidentes de trabajo. Y 3. Consecuencias de los accidentes tanto para la empresa como para el trabajador. Entonces, el primer punto para integrar el desarrollo es qué son los accidentes de trabajo. Una vez que ya tengamos integrada la redacción, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto era la capacitación deficiente y el cansancio físico, causas de los accidentes de trabajo. Todo lo que sepamos de ese punto 2, una vez que terminemos, pasamos al 3, consecuencias para la empresa y para el trabajador. Y cuando ya tengamos redactados los 3 puntos del desglosamiento, tenemos la parte fundamental del tema. Una vez agotado este punto del desarrollo, entonces sí, pasamos a redactar la introducción. No quiere decir que la introducción va después del desarrollo. A nivel de práctica y de redacción, sí. A nivel de estructura, debe de llevar justamente ese orden. ¿Qué es la introducción? Es la primera etapa del trabajo de opinión en cuanto a la estructura, que tiene como finalidad
meter al lector en el tema, dándole las bases para que pueda entender la tesis. La introducción puede ser histórica, puede ser analítica, pero también puede ser por el método de causa-efecto. Nosotros tenemos que seleccionar una de las tres introducciones. Sin embargo, para efecto de práctica, nosotros vamos a realizar las tres para que sepan ustedes argumentar la introducción histórica, la analítica y la de causa-efecto. Una vez que tengamos las tres, ustedes van a seleccionar una de ellas. ¿Qué características tiene la introducción histórica? Se le llama así porque trabaja el tema desde una etapa anterior hasta llegar al tiempo que el redactor cree conveniente. Sigue el criterio temporal del antes a la hora. ¿Cómo era el tema antes? ¿Cómo es en la actualidad? Esa es la característica de la introducción histórica. En cambio, la introducción analítica se va a caracterizar porque para poderla redactar nosotros necesitamos tener muy claro el título del trabajo de opinión. Si yo tengo como título los accidentes de trabajo y sus consecuencias, cuando realizo yo la introducción analítica, tengo que analizar y describir a detalle los elementos del título. Entonces yo tengo que especificar en la introducción analítica qué entendemos por accidentes de trabajo. Una vez que se haga, qué entendemos por accidentes de trabajo y las consecuencias que pueden dar, esta introducción analítica nos va a permitir entrar en la fase descriptiva del tema. ¿Por qué digo la fase descriptiva? Porque vamos a describir a detalle el título que nosotros le vamos a dar al trabajo. Si mi título es El sueño americano, logro para unos, fracaso para otros, en la introducción analítica yo tengo que especificar qué es el sueño americano. Entonces, esta es la introducción analítica. Y finalmente, la introducción por el método de causa-efecto analiza las consecuencias que produce un agente. Si yo hablo de la migración, yo tengo que establecer cuáles son las causas de la migración y en la introducción, en la parte final, tengo también que mencionar los efectos. Quiero aclarar aquí que toda introducción termina con un enfoque. Un enfoque es una pregunta rectora al final o bien una frase descriptiva que nos va a preparar para el desarrollo. Un enfoque puede ser ¿qué consecuencias tiene la migración para los países que producen los migrantes? O bien, en este tema analizaremos las consecuencias que tiene la migración para los países que producen los migrantes. Eso es con respecto a la introducción. Y finalmente, la conclusión tiene como finalidad cerrar el tema. ¿Cómo se integra con esta pregunta? Finalmente, ¿qué puedo decir del tema? Y lo que resulte de la pregunta cierra la argumentación. Entonces estamos hablando ya de la conclusión. Vuelvo a mencionar la pregunta. Finalmente, ¿qué puedo decir del tema? Y la respuesta nos permite cerrar la argumentación. El día que nosotros logremos integrar un trabajo de opinión con la primera fase que es el diseño y la segunda parte que es la estructura,
hemos dado un gran paso para el desarrollo de nuestra argumentación personal.